Bendiciones con todos. Tema 208, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, no les impidáis a los niños ir a Cristo. Y utilizamos Mateo capítulo 19, versículo del 13 al 15, que dice lo siguiente. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. En estos 3 versículos, Mateo nos vuelve a presentar otro relato relacionado con los niños. Ahora nuestro Señor Jesucristo nos recalca el último tema tocado referente a los niños y nos exhorta a no impedirles a los niños a venir a Cristo. Los niños son llevados a Jesús. La primera parte de este versículo nos presenta una escena de la cual podemos aprender mucho. Y es que vemos a los niños siendo presentados a Jesús. Ahora, ¿es de esperarse que los niños fueran presentados por sus padres, sus madres? Escuche, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Mateo es más detallado en cuanto a explicar la razón por la cual traían los niños a Jesús, ya que mientras Marco dice en 10:13, y les presentaban niños para que los tocase, y Lucas dice, traían a él niños para que los tocase, el capítulo 18, versículo 15, Mateo nos detalla más al decirnos que le trajeron a los niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. La imposición de manos sobre las personas con el objetivo de orar por ellas era más que una costumbre. Uno puede revisar las páginas de la Biblia y darse cuenta que a veces que se oraba por alguien se le acostumbraba a imponer las manos. Por ejemplo, cuando Jacob oró por Manasés y Efraín, los hijos de José, para bendecirlos, se les impuso las manos. Escuche Génesis capítulo 48, versículos 14 y 15. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito, y bendijo a José diciendo. También vemos que Moisés oró por Josué imponiendo las manos cuando fue elegido como sucesor. Escuche lo que dice Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Luego vemos cómo también la iglesia acostumbraba a imponer sus manos sobre los hermanos para orar por ellos, y así lo hicieron cuando eligieron a los primeros diáconos. Escuche lo que dice Hechos capítulo 6, versículos del 5 al 6. Agradó la propuesta toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Cuando Timoteo fue ordenado al ministerio, oraron por él los ancianos imponiéndole las manos. Escuche 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Cuando Pablo fue ordenado al ministerio junto con Bernabé, oraron por ellos imponiéndole las manos. Hechos capítulo 13, versículo 3 dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces vemos como al orar por alguien, ya sea por sanidad o por bendición o por encomendarlo al ministerio, se acostumbraba a imponer las manos. Por eso, cuando llevaron estos niños a Jesús, lo hicieron con el propósito de que Él
les impusiese las manos y orase por ellos. Querían que Jesús los bendijera, poner en sus manos el futuro de ellos, y esto nos enseña una preciosa lección. Somos responsables de llevar a nuestros niños a Jesucristo para que Él los bendiga. Muchos piensan que los responsables de instruir a los niños en el camino de Dios es la escuela dominical, pero lo cierto es que los principales responsables de ello son sus padres, y así lo determinó el Señor desde la misma ley. Escuche lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículos de 6 al 9. Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Por ello, debemos imitar la lección de estas mujeres que llevaron sus hijos a Jesús. Una actitud equivocada. Mateo 19:13, y los discípulos les reprendían. Cuando los discípulos vieron que les llevaban los niños a su maestro, estos los reprendieron, ya que creían que era una molestia para él. Como ya hemos comentado anteriormente, los judíos consideraban imprudente que los niños molestaran a los hombres adultos, especialmente a los adultos. También, por otro lado, los discípulos creyeron que nuestro Señor Jesús estaba demasiado cansado para atender a estos niños, los cuales eran vistos como seres sin importancia. No obstante, nuestro Señor les hará saber a sus discípulos que no deben impedirle a los niños venir a Él. Uno de los peores errores que podemos cometer es creer que los niños no necesitan de un Salvador. Creer que por su edad no hay necesidad de presentárselos a Jesús como Salvador. Aunque los niños son adorables y hasta cierta edad parecen inocentes, no debemos olvidar que como nosotros han heredado la simiente del pecado de nuestro padre Adán, y por tanto en ellos habita también el mal, la cual se irá manifestando conforme ellos crezcan. Por ello es importante que los niños sean presentados a Cristo para que puedan ser perdonados de sus pecados. No impedirles a los niños venir a Cristo. Mire que dice el 19:14 de Mateo. Pero Jesús le dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Cuando Jesús vio lo que sus discípulos hacían, les dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Marco nos enseña que Jesús se dirigió por lo que sus discípulos hacían. El capítulo 10, versículo 14 de Marco dice: viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. En la Biblia existe una promesa de donde se nos asegura que aquel que es instruido desde un niño en los caminos de Dios, aún de viejo no se apartará de él. Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Quizás uno de los mejores ejemplos de esto es Timoteo, el cual llegó a ser uno de los discípulos del apóstol Pablo y se convirtió en obispo de la iglesia de Éfeso. Sin embargo, si investigamos un poco más, nos daremos cuenta de que Timoteo desde la niñez conoció las escrituras. Escuche 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora bien, Timoteo llegó a conocer las escrituras gracias a la influencia de su madre y de su abuela. Escuche 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por tanto, los padres juegan un papel muy importante en la instrucción bíblica de sus hijos,
Y en la Biblia encontramos una preciosa promesa que nos asegura que si nuestros niños son instruidos en la palabra de Dios, aún en sus vejez no se apartarán. No se apartarán. Jesús atiende a los niños. Finalmente, Mateo nos muestra el gran amor y compasión de Jesús, ya que a pesar de los prejuicios de sus tiempos, de que los rabinos no atendían niños y de lo cansado y ocupado que estaba, aún así los atendió y oró por ellos. Definitivamente Jesús estaba aquí para ministrar y bendecir la vida de las personas. Podría tratarse de pescadores humildes, o de un alto funcionario, o de un leproso que nadie quería tocar, o de una mujer adúltera que todos despreciaban, y aún de estos pequeños niños. Pero Jesús a todos los atendía y le mostraba el camino de Dios. Quiera Dios que nuestra vida sea así, que seamos personas que a través de nuestra vida y ministerio presentemos el mensaje del Evangelio, que aprovechemos todo momento en toda clase de personas para mostrarles el camino de la salvación y conduzcamos a muchos a Cristo, sin importar la edad que tengan. Amén. ¿Qué les parece esta verdad de la palabra de Dios? Hay que traer los niños a Cristo para que Él los bendiga. ¿Qué les parece? Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Te damos gracias por las bendiciones. Gracias por el amor tuyo. Gracias por tu protección. Y gracias por todo lo maravilloso que tú nos das. Te damos gracias por los amigos, por la familia, por todas las personas que están escuchando tu palabra, Señor. Que esta palabra la comprendamos y la pongamos en práctica, Señor. Como decimos en los videos anteriores, para testimonio tuyo, para resaltar tu gloria y para testimonio del mundo, que el mundo sepa que hay un Salvador, que Dios, el Señor Jesucristo, se preocupa también por los niños. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Les deseamos a ustedes que tengan un día lleno de bendiciones.